Siglos antes de la selfie o el blog personal, un noble francés decidió hacer de su propia mente el tema central de su obra. Al hacerlo, no solo se convirtió en el primer hombre moderno, sino que nos enseñó a todos cómo vivir. Michel de Montaigne. En una época de intolerancia religiosa y conflictos, Montaigne apartó un espíritu de escepticismo y autocrítica a la exploración del conocimiento y una búsqueda de significado en las pequeñas cosas de su propia vida. Michel de Montaigne creció en una época de división sectaria. Cuando llegó a la edad adulta, la reforma estaba en marcha en el norte de Europa. Estaba dividido entre católicos y protestantes, que luchaban por el poder. En una época de sangrientos antagonismos, Montaigne representaba la voz de la razón y la paciencia. Como escritor fue un pionero de la reforma de la forma ensayística, género que tuvo un éxito duradero como medio para expresar ideas complejas. Su nombre completo era Michel Aymon de Montaigne y nació en el seno de una rica familia de la región de Burdeos, en el suroeste de Francia. Otra rama de la familia desarrolló más tarde los famosos vinos Château y Yquem. Michel, sin embargo, quiso ser conocido solo como Michel de Montaigne, nombre de la propiedad familiar a unos 50 kilómetros de la ciudad, donde su padre era alcalde. Su madre descendía de judíos sefardíes, emigrados de España y convertidos al catolicismo. Montaigne recibió una educación poco común. Los 2 primeros años de su vida lo enviaron a vivir con una familia de campesinos para unirlo a la plebe. Cuando regresó a casa fue puesto al cuidado de un tutor que lo educó completamente en latín. No aprendió a hablar francés hasta los 6 años. Es necesario darse cuenta de que los juegos de los niños no son juegos, deberían considerarse sus actividades más serias, dijo. Por otro lado, su padre era afable con él y cada mañana ordenaba que lo despertasen al son de un laúd, un instrumento de la Edad Media. La excéntrica infancia de Montaigne influyó sin duda en sus propias ideas sobre la educación. Estaba muy en contra de aprender de memoria y creía que el conocimiento debía aprenderse a través del diálogo entre el maestro y el pupilo. Pensaba que el aprendizaje debía ser un placer, no un sufrimiento, y no debía venir solo de los libros. Sobre todo, debía estar acorde con la personalidad del niño, pues no hay nadie que, si presta atención, no encuentre en sí mismo un pensamiento dominante opuesto a la educación. A los 23 años cumplió los requisitos para ser magistrado y se instaló en Burdeos. Su trabajo tenía una dimensión política que a veces lo obligaba a dirigirse a la corte real en París, pero esto no captaba su imaginación ni despertaba sus ambiciones. En 1571, a los 38 años, tomó la crucial decisión de retirarse a su propiedad para proseguir sus estudios y escribir. El detonante fue, en parte, la muerte de su padre 2 años antes, que lo convirtió en dueño de la propiedad. Pero también la muerte de su querido amigo, el poeta Etienne de la Boétie, que había trabajado con él en el Parlamento, Concilio Judicial de Burdeos. Para entonces, Montaigne había publicado su primera obra, una traducción de un volumen de teología, obra de un español que su padre le había legado. Durante los siguientes 9 años, Montaigne trabajó en sus ensayos. Creó así una forma literaria completamente nueva, en el sentido
en que él usaba la palabra. Un ensayo era una exploración interna, un intento de sondear sus propios pensamientos sobre un tema dado. Sus primeros ensayos eran cortos y estaban llenos de alusiones y citas. Le atraían especialmente los filósofos estoicos, sobre todo Séneca, así como el biógrafo Plutarco. Sin embargo, pronto empezó a mostrarse ávido de cuestionar las opiniones recibidas, incluidas las suyas. El resultado era un punto de vista muy individual, escéptico, interrogante, compasivo y sorprendentemente moderno para los lectores actuales. Su duda fundamental se expresa con fuerza en su consigna personal. ¿Qué sai je? ¿Qué sé yo? El principio rector de Montaigne era el mandato «Conócete a ti mismo», y se valió del formato ensayístico para dibujar un retrato íntimo del funcionamiento de su propia mente. Al hacerlo, ofrecía a sus lectores lo que los estudiosos han llamado un concepto completamente nuevo del yo, en lugar de presentar una versión consolidada de la identidad personal. Montaigne prefería enfatizar las inconsistencias y afirmaba: estamos todos hechos de pedazos, de una contextura tan informe y diversa, que cada pedazo, en cada momento, juega a su propio juego. Para él, en lugar de una identidad única e inmutable, había una persona fluida que, aunque podía capturarse fugazmente, mediante un riguroso autoanálisis, nunca podía llegar a definirse. El cuestionamiento de lo recibido también se encontraba en los juicios morales de Montaigne. Era una época de dogmatismo teológico y de dirigidas reglas de conducta. Montaigne se mostraba escéptico sobre las certezas y prefería ver matices de gris donde otros insistían en ver solo blanco o negro. Su relativismo le trajo críticas en su época, pero hoy esto ha llevado a que se le considere un precursor de la modernidad. La paz que buscaba Montaigne en la torre de su castillo no tardó en peligrar. Se había casado en 1565 y tuvo 6 hijas, de las cuales solo una sobrevivió a la infancia. En 1578 empezó a sufrir de piedras en el riñón, una dolencia heredada de su padre y que lo atormentaría durante el resto de su vida. El dolor de los cálculos de riñón era a veces tan fuerte que le hacía perder el conocimiento. A pesar de ello, perseveró y siguió analizando sus propios sufrimientos con tanta lucidez como observaba el resto de fenómenos. Un hombre que teme el sufrimiento está ya sufriendo aquello que teme, decía. La primera edición de los ensayos se publicó en 1580. El libro fue bien recibido y Montaigne viajó a París para regalar un ejemplar al rey Enrique III. Después viajó con su familia durante un año por Alemania, Suiza, Australia e Italia, en parte buscando una cura para su enfermedad, pero tuvo que volver 15 meses más tarde porque, de forma inesperada, había sido elegido alcalde de Burdeos. Sirvió 2 legislaturas de 2 años cada una, un cáliz envenenado para un hombre que solo quería independencia y tranquilidad. La difícil situación política hizo la tarea aún más dura. Antes de terminar su segunda legislatura, tuvo que enfrentarse al intento de tomar la ciudad por la fuerza por parte de la facción católica extremista de Burdeos. Los últimos años de la vida de Montaigne estuvieron turbados por una nueva guerra civil en Francia. Acompañados por una epidemia de peste, Montaigne continuó revisando y expandiendo los ensayos y en 1588 publicó una versión aumentada, mientras su salud se deterioraba. Otro ataque de cálculos biliares le provocó como efecto secundario una infección
en la garganta que lo asfixió poco a poco. Murió en un castillo en septiembre de 1592 a los 59 años, rodeado de su familia, sus amigos y sus sirvientes. La reputación de Montaigne continuó creciendo tiempo después de su muerte. En Inglaterra, los ensayos de Francis Bacon, publicados en 1597, seguían en gran parte el estilo de Montaigne, y pocos años más tarde, en 1603, el erudito John Florio publicó una traducción de los ensayos de Montaigne que impresionaron a un amigo de Florio, el dramaturgo inglés William Shakespeare. En siglos posteriores, escritos tan diversos como Ralph Waldo Emerson y Friedrich Nietzsche expresaron admiración por la obra de Montaigne. Pocos pensadores han inspirado tanto a efecto personal, un elemento común de la admiración que suscita, que Emerson expresó muy bien. Me parecía como si yo mismo hubiera escrito el libro en otra vida, por lo que sinceramente que expresaba mis pensamientos y experiencias, dijo Emerson. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.